Damos, hermanos, también por los favores que Dios ha hecho para con nosotros. Y gracias al Señor, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad de estar en su casa de oración. Esta tarde ahora varios faltan. Los jóvenes, los hijos de que la iglesia tenían un compromiso de ir a cierta iglesia, ¿verdad?, a apoyar con la música, y pues ya de paso se van también a veces las mamás de ellos, lo cual esperamos que se gocen por donde están en esta tarde. Gloria a Dios, y que el Señor, ¿verdad?, nos traiga con bien. Aleluya. Quiero, antes de entrar al mensaje, agradecerles a todos aquellos que oraron o están orando por a la mamá de mi esposa, o sea, mi suegra, ¿verdad?, que sufrió una caída en esta semana y pues se encuentra todavía enferma, pero es una mujer anciana, es un poco más complicado, pero gracias por los que han elevado alguna oración, pues se las seguimos encargando, ¿verdad?, para que el Señor le restablezca ahora a mi suegra, o sea, la madre de mi esposa. Gloria sea al Señor. Estamos contentos, ¿verdad?, por todas las cosas que, como digo, que Dios hace. Y en esta mañana, ¿verdad?, hablábamos del tema de la madre de todas las rameras, o la grande Babilonia del Antiguo Testamento. Y venía, ¿verdad?, nuestro pensamiento que realmente Dios trae confusión al creyente por causa de no creer, o en otras palabras, por desobediente. Y veíamos que después del diluvio, en los años 600, en el tiempo de Noé, cuando fue el diluvio, dice la palabra que, ¿verdad?, se anegó todo aquello, y Dios, ¿verdad?, terminó el mundo de entonces por agua. Pero Dios hizo un pacto con el ser humano de que no lo volvería a repetir de esa manera. O sea, no que no fuese a acabar con el mundo, pero dijo, de esta manera no lo voy a hacer, o sea, con agua. Y en ese entonces, ¿verdad?, sobrevivieron solamente 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y claro, ya después las descendencias de los animalitos que se le dio que los guardaste en ese entonces. Y fueron 8 personas. Y allí, claro, se vino ya la procreación de la gente, de la humanidad. Pero al paso del tiempo, la gente se acordó que Dios había terminado el mundo por agua. Entonces, en ese entonces se les alcanza a ellos a hacer una torre, como quien dice, un edificio. Y cuando vio las intenciones Dios de esta gente, ¿verdad?, que querían escapar, como quien dice, de la ira de Dios, de esa manera Dios se molestó con ellos. Entonces dice que vino y les trajo confusión. Antes de que se hiciera esa torre, dice la palabra que toda la gente hablaba un solo lenguaje. Todavía no había los idiomas que hoy tenemos, y había parte de los dialectos, todavía no lo había, solamente había un solo idioma, un solo lenguaje. Entonces, cuando empezaron a hacer la torre, a Dios le molesta, viene y les destruye la torre, o sea, les confunde a ellos el pensamiento, y les da, o sea, ellos usan los idiomas, los lenguajes, y les da a cada grupo les da un lenguaje para que no se entendiesen, para que no siguiesen intercambiando con la necedad. Y fíjese, a la gente se le olvidó que Dios les había hecho un pacto. No era un pacto de hombre, un pacto de Dios. Dijo, ¿sabes de qué? Ya no voy a terminar el mundo por medio de agua, voy a dar mi arco iris, o sea, como señal, para cuando beba yo me acuerdo de que yo no voy a hacer otra vez esa inundación. Y la gente, como quiera, neció, hizo la torre. Y por cierto, la nombraron la torre de Babel. Babel en hebreo quiere decir confusión. Y allí comienza, ¿verdad?, entonces el punto de aquella Babilonia de aquel tiempo, que se nombraba la Babilonia pagana, la cual empezó a dominar, a atacar al pueblo de Dios. Y pasa el tiempo, ¿verdad?, el tema de esta mañana, yo no le quiero tratar un poquito. Y pasa el tiempo, entonces cuando viene el Señor Jesucristo y para acá, entramos en lo que es la Babilonia papal, que es la que hoy predomina, ¿verdad?, en ese entonces, que es algo bien terrible, ¿verdad?, que habíamos esta mañana, de tantos aconteceres que se están viendo en este mundo. Pero digo, eso estábamos analizando en esta mañana a través de la palabra. Gloria a Dios. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero presentarles un versículo,
yo quiero que usted lo medite. Está en el capítulo 11 del libro de los Hebreos y está en el versículo 6. Y es una palabra que nos da la fortaleza si la meditamos y nos da la esperanza. Y dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 6 del capítulo 11 del libro de los Hebreos: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a los pies del Señor o venimos a la dignidad del Poderoso, tenemos que tener esa certeza, hermanos, de fe, de confianza, porque estar en el Señor sin fe no se le agrada. O sea, en otras palabras, más perdemos el tiempo. O sea, Dios no se agrada de nosotros. Tenemos que tener confianza, que estamos creyendo que Dios se mueve en nuestros medios, que Dios nos ha traído del mundo, o sea, de la confusión, a algo, ¿verdad?, maravilloso, que es la palabra. Nos ha declarado puntos que nosotros no conocíamos. Entendemos puntos que en antaño, ¿verdad?, no se veían, y ahora los vemos, ¿verdad?, claramente, gracias al Señor. Como le vuelvo a repetir, en el tiempo de la Torre de Babel, después del diluvio, esta gente, ¿verdad?, pues yo creo que vivió creyendo a la mejor en un tiempo en Dios, pero había muchos. Tenemos que permitir que sea Dios el que trabaje en nuestra confianza, y que ya no sea la confianza nuestra la que se mueve en nosotros, sino que sea la misma confianza de Dios para poder allegarnos a Él. Porque ¿quién puede subir al cielo? Dice la Biblia, solamente el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que nos conecta con el Señor? El mismo Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que dejar una confianza al Señor que sea de parte de Él, para que nos conduzca al poderoso y poder ver a través de la fe en Jesucristo. Entonces, yo por le digo, medite el versículo, cómalo, rumielo un poco en su espíritu, para que entienda lo que la palabra del Señor dice. Si por ejemplo yo estoy caminando con Dios, pero hago algo diferente, entonces yo no estoy agradando a Dios, y el no confiar en Dios, por lo tanto, no le traemos desobediencia para con Él. Y Dios no se puede manifestar de esa manera, porque la palabra de Dios habla que para que haya una manifestación de Dios en nuestras vidas, tiene que haber confianza en Él. Amén. De otra manera no se puede manifestar Dios a nuestras vidas. Alabamos a Cristo, hermanos. Solo que es importantísimo de veras meditar, ¿verdad?, en el Señor, ¿verdad? Yo en esta tarde me ponía, ¿verdad?, a repasar estos versículos que a veces los leemos una y otra vez, y dije, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, mi punto, ¿verdad? Dije, bueno, ¿cómo estoy yo ante la presencia de Dios? ¿Qué tanta fe tenemos nosotros? En el tiempo antiguo, no estoy hablando en el tiempo de Noé, en el tiempo de Elías, en el tiempo antes de nosotros, de nuestra era, se nombra, hubo personajes que tenían una fe tremendísima, una fe, ¿verdad?, que llegaba de veras en otras palabras, al mismo Señor decir, no había visto yo tanta fe como la que veo aquí. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo. Y nosotros tenemos que tener una autoridad de nosotros mismos, de poder dominar nuestra andar y meditar a algo serio, para enseñarle a Dios que sí queremos o sí podemos nosotros caminar con Él. Gloria a Dios. Capítulo 8, libro de Mateo.
5, versículo 5. Y dice que, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado fe tanta. Amén. O sea, fíjese la autoridad de lo que es tener confianza. Es una autoridad, hermano, que yo creo que nosotros tenemos que levantar una autoridad en nosotros. Y tomar una autoridad en nosotros no quiere decir que nos vamos a creer prepotentes. Es una autoridad sujeta a un creer, a una fe genuina de parte de Dios, como en este caso. Fíjese, muy contrario a lo del general Naamán. El general Naamán, ¿verdad? Le dicen: ve y haz esto, y no lo hace. Dice: yo pensé que el profeta iba a salir y iba a poner las manos encima de mí, iba a orar por mí y yo iba a ser sano. Pero no fue así. El mandato del profeta solamente dijo: ve y dile. El profeta ni siquiera le dio la cara al general Naamán. Y se molestó el general. Entonces vemos allí, ¿verdad?, que aunque era un general, no tenía la autoridad completa en sí. Y vemos aquí este centurión que él sí tenía la autoridad. Y yo también soy hombre, sujeto, y que también tengo gente a mi mando, y al que le ordeno lo hace porque lo hace, porque les demuestro mi autoridad. Dijo: solo que, Señor, yo no soy digno de que tú vayas a mi techado. Tú eres un Dios para mí muy grande, muy poderoso. Solo que yo no quiero que pises mi terrado, no porque no te quiera imitar, simplemente porque te respeto lo que eres. Solamente di la palabra y es suficiente. Amén. Fíjate, con esta gente Dios no batalla. ¿Por qué? Porque cuando tú dices la palabra de Dios, tomas la confianza en la palabra y la comes y la haces tuya. Y no necesitas ni hacer muchas algarabías, sino con simplemente el hecho de creer, tú tienes lo que pides ante la presencia de Dios. Amén. ¿Entiendes la palabra? Es algo precioso. Pues le digo,